Contentos, hermanos, esta mañana. Amén. Agradecidos con Dios por todas sus bondades, por todos sus favores. Agradecidos con Dios, como dijo Samuel, hasta aquí me ayudó Jehová. Y yo creo que estamos aquí, hermanos, esta mañana porque hasta aquí el Señor nos ha ayudado y el Señor nos ha bendecido. Hermanos, quizás usted dirá, ¿por qué tanta insistencia en predicar sobre la oración? Déjenme explicarles así algo bien específico y así como punto y aparte. Porque necesitamos orar. Porque necesitamos aprender a orar. Una hermana me dijo un día a mí, pastor, por favor no me ponga a orar así cuando hacemos grupos de oración porque no puedo orar. Y siempre mi respuesta ha sido, a orar se aprende orando. Si usted nunca trata de orar y platicar con Dios, nunca aprenderá a orar. Pero yo le pregunto a usted, ¿alguna vez alguien le enseñó a usted a platicar? ¿Le enseñaron a usted a platicar? Cuando comenzamos a dar nuestras primeras palabras, comenzamos a platicar. Es decir que el platicar es un resultado natural simplemente de nuestra vida. Nosotros platicamos y ya. Cuando oramos, estamos platicando con Dios. Estamos hablando con Dios. Y eso es orar. Entonces, alguien dice, pero yo no puedo orar. Si usted puede platicar con alguien, usted puede orar con Dios. Amén. Porque orar es platicar con Dios. Y esta mañana yo quiero que veamos lo que la Biblia dice concerniente a las actitudes que nosotros debemos de tener frente a la oración. Hermanos, en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, hay algunos ejemplos que nos hablan de la oración, como por ejemplo, ¿qué pasó cuando Moisés oró y clamó a Dios? Cuando Moisés oró y clamó a Dios, el mar se dividió en dos. Cuando Josué oró, dice la Biblia que Acán fue descubierto en su pecado. Cuando Ana oró, nació Samuel. Cuando el rey Asa era invadido por los enemigos y se puso en oración, después ganó la victoria. Daniel un día estaba orando y le fueron reveladas las 70 semanas de Daniel. Mardoqueo le ordena a la reina Esther y a todo el pueblo para que ayune. Más bien fue Esther a quien ordenó para que ayunaran y oraran. ¿Y sabe qué sucedió al final? Amán, el hombre que quiso destruir al pueblo de Israel, murió en la horca que él había preparado para Mardoqueo. Él fue ahorcado junto con toda su familia porque Esther se puso a orar. Nehemías oró y dice la Biblia que en menos de un minuto Dios ablandó el corazón del rey. Elías oró para que lloviera y descendió mucha lluvia. Cuando Eliseo oró, dice la Biblia que el río Jordán también se partió en dos. Cuando Eliseo oró por un niño, el niño estaba muerto y el niño resucitó. Mire usted los ejemplos de oración. Cuando la iglesia ora ardientemente, la Biblia dice que Pedro es liberado por un ángel de la cárcel. Cuando Pablo y Silas estaban orando y cantaban en una prisión, las prisiones fueron abiertas y todo por el poder de la oración. Amén. Hermanos, nunca menospreciemos el poder de la oración. Yo quiero decirles que nuestra actitud, ¿qué es una actitud? Una actitud es aquello que nosotros mostramos ante una situación. La actitud es lo que revela nuestra manera de ser, nuestra forma de ser frente a una situación difícil o buena que atravesamos en la vida. Es parte del carácter. Y nuestra actitud, hermanos, en los momentos de oración, juega un papel determinante para que Dios escuche nuestras peticiones. He escuchado personas, hermanos, que dicen, pastor, tengo años y años de orar y Dios no responde.
Hay que medir cuáles son nuestras actitudes delante de Dios por medio de la oración. La oración, hermanos, fíjese bien, no es un rito. La oración no es una costumbre. La oración no es una tradición. La oración no es una ceremonia más en medio de una religión. La oración simplemente, pero profunda y reverencialmente, es platicar con Dios, es hablar con Él, es tener intimidad con el Creador de los cielos y de la tierra. Eso es la oración. Los musulmanes, por ejemplo, y esto no es porque yo estuve allá estos días, sino porque ya lo sabemos todos, ellos oran 5 veces al día a su Dios Alá. Y cuando uno está en estos lugares como Jordania, en las mezquitas o iglesias que ellos tienen, por toda la ciudad, por todo el país, a las 5 de la mañana comienzan a preparar sus corazones a través de bocinas y ponen canciones en árabe de ellos para que la gente se levante y tenga su primer tiempo de oración. Despiertan a todo el mundo. Y nosotros estábamos desvelados y de repente ya ve cómo son las voces y las canciones y nos despiertan esas canciones. Si ellos lo hacen muy religiosamente, muy tradicionalmente, usted y yo debemos orar no por tradición, sino por convicción. Por una convicción de que al orar estamos hablando con Dios. La oración no es algo místico y subliminal, sino más bien es el medio o la herramienta básica por el cual tenemos comunión con Dios. Cuando digo de que no es algo místico o subliminal, estamos hablando de que la oración no es aquello de que te arrodillas, cierras tus ojos, caes en éxtasis, caes muerto y te levantas y no te recuerdas que hiciste. La oración no es eso. La oración son esos momentos tan íntimos a solas con Dios. Dios hablando contigo y tú hablando con Dios. Eso es la oración. El Señor Jesucristo, en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Lucas, como lo tienen ahí, mis queridos hermanos, habló acerca de 2 personas con 2 oraciones diferentes. Y quiero llevarlos ahí a Lucas 18, versículos 9 hasta el versículo 14, y acompáñenme a leer lo que la Biblia dice esta mañana. Y de veras les digo, hermanos, que la oración es entender que estamos disfrutando de su presencia real en esa intimidad con Él. Pero ¿cuál es la actitud que Jesús habla acerca de estos 2 personajes? ¿Están conmigo, hermanos? Lucas 18, 9 al 14. Dice la Biblia. ¿Están conmigo? A unos que confiaban en sí mismos como justos, y esto es muy importante, vea usted cómo dijo Jesús. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Mire qué actitud la del fariseo. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Léalo conmigo. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Y seguía diciendo, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mire qué actitud la del fariseo. Ahora, versículo 13, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. ¿Y qué dijo Jesús en el 14? Léalo conmigo. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Jesús, aquí está hablando Jesús, Jesucristo. Jesucristo es el verdadero intérprete del hombre. Jesucristo nos conoce por dentro y por fuera. Amén. Yo sé que las mujeres le dicen a su esposo, cuando lo miran medio raro, ya te conozco, ya te conozco. Cuando un esposo le lleva una rosa a la esposa,
no crea usted que lo ve así con gran agrado al principio, sino que la mujer piensa, ¿qué hiciste? Sentimiento de culpa. Te conozco, te conozco. Usted no conoce a su marido. Usted como marido no conoce a su mujer del todo. Pero quien nos conoce por dentro y por fuera es Jesús. Amén. Jesús conoce nuestros pensamientos, nuestras actitudes. Él conoce lo más profundo de nuestros corazones. Por eso en el versículo 9 dijo que unos que confiaban en sí mismos y se creían justos y menospreciaban a otros. Él sabía que los que confiaban en sí mismos eran personas autosuficientes, eran independientes, tendían a juzgar y menospreciar a los demás. Y es aquí, mis hermanos, en donde yo quiero mostrar esta mañana cuáles deben ser y cuáles no deben ser las actitudes frente a la oración. En primer lugar, cada uno de nosotros, hermanos, debe de entender que las actitudes frente a la oración deben estar libres de arrogancia y falsa espiritualidad. Libres de arrogancia. Porque ¿qué dice el versículo 10? Dice que el fariseo se puso en pie diciendo: Señor, te doy gracias por esto y por lo otro. Te doy gracias porque no soy como el otro. Te doy gracias porque diezmo. Te doy gracias porque yo soy bueno, porque ayuno 2 veces a la semana. ¿Sabe qué tenía este fariseo? Tenía la enfermedad del yo. Del yo. Del yo. ¿Cuánta gente padece de la enfermedad del yo? Yo aquí, yo allá, parecen yo. El ego, el orgullo, la arrogancia. Cuando uno viene a Dios en oración, uno tiene que estar libre de toda arrogancia. Es más, Jesucristo dijo estas palabras: lo que haga tu mano derecha, que no lo sepa tu mano izquierda. En otras palabras, cuando hacemos un bien a alguien, no lo andemos proclamando diciendo yo, que yo soy bueno, que yo soy inteligente, que yo soy dadivoso, que yo aquí, que yo allá. Y este fariseo tenía una actitud tan prepotente y tan orgullosa al estar frente a la oración. Un fariseo era una persona, hermanos, nutrido de la ley del Antiguo Testamento. Los fariseos, ¿sabe cómo se creían? Los fariseos se creían que eran los únicos especiales para interpretar y cumplir la ley. Y eso los hacía arrogantes. Una persona común y corriente no podía caminar al lado de un fariseo, porque esta persona común y corriente se sentía demasiado pequeño al caminar al lado de un fariseo. Y eso lo hacía arrogante, lo hacía prepotente, lo hacía autosuficiente y lo ponía a pensar: nadie puede y cumple la ley como yo, como fariseo. Y ahora vemos a este fariseo, pero noten el versículo 9, cómo dice Jesús. Léalo conmigo ahí. ¿Cómo dijo Jesús? Jesús dijo: algunos que confiaban en sí mismos menospreciaban, pero dice que se creían como, se creían justos. Hermanos, y este es el problema de los fariseos. El fariseo era aquel que interpretaba las leyes. Yo creo que era un hombre inteligente y creo que había hecho cosas buenas, hermano, pero a Dios no le impresiona si tú le das la mano a alguien para cruzar la calle siendo ciego esta persona. A Dios no le impresiona si tú le regalaste $100 a alguien y vienes al templo y en tu oración dices: Señor, gracias porque di $100 para aquella persona, gracias porque hoy crucé a alguien aquí, gracias porque le di de comer a alguien, gracias porque le di mi ropa a alguien. A Dios no le impresiona. A Dios le impresiona un corazón contrito y humillado. Amén. No lo que hacemos, sino lo que somos. Amén. No lo que haces, sino quién tú eres. Cuando nosotros vamos en oración, no necesitamos ir como este hombre fariseo. El fariseo comienza con una lista de autoalabanzas. Hermanos, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Imagínese el criterio que él tenía de los demás. Él pensaba que los demás eran como ladrones, adúlteros, injustos, pero que él
era limpio. Ahora, hermanos, pongámonos a pensar en esto. El mundo cristiano está lleno de fariseos hoy en día. Lleno de personas que no se quitan su paja del ojo, la viga del ojo, para ver la paja que está en el ojo ajeno. El mundo cristiano está lleno de religiosidad muchas veces, de personas que se autoalaban diciendo que son únicos espirituales y que los demás están mal. Y esta es una actitud mala delante de la oración cuando estamos frente a Dios. Yo pregunto, ¿quién soy yo para juzgar a los demás? ¿Quién soy yo para señalar a los demás? Yo soy simplemente un hijo de Dios comprado con la sangre de Cristo, al igual que los demás. Por lo tanto, yo no tengo que juzgar a otros. Y el fariseo estaba señalando al publicano y diciendo, y te doy gracias porque ni siquiera soy como ese que está allí. Mire hasta dónde llegaba, hermanos, la religiosidad de este fariseo. ¿Sabe, hermano? Lo que Dios tanto condena es la religiosidad. El fariseo le dice a Dios que él no es ladrón. Le está diciendo que no es injusto, que no es adúltero, mucho menos como el publicano. El fariseo pretendía impresionar a Dios. Pobre fariseo, no se daba cuenta que Dios ya lo conocía a él desde antes de la fundación del mundo. Porque así es Dios. Nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Las actitudes frente a la oración deben estar libres de arrogancia, mis queridos hermanos. Mire, hermano, ¿sabe por qué Dios condena la autojustificación en una persona? Es decir, el fariseo estaba autojustificándose, diciendo, yo no soy como este, no soy ladrón, no soy injusto, no soy avaro, no soy pecador. ¿Por qué Dios condenó esta actitud autojustificadora del fariseo? Porque cuando uno se justifica a sí mismo, está rechazando el sacrificio de Cristo en la cruz. Porque cuando nos declaramos justos por nosotros mismos, estamos diciéndole a Cristo, tu sacrificio en la cruz no me justifica, soy yo quien me justifico a mí mismo. Cuando decimos que no tenemos pecado y cuando decimos que somos santos y que no tenemos ningún pecado en nuestra vida, estamos haciendo a Dios mentiroso, porque por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por eso Dios condena la autojustificación, porque cuando éste está diciendo que Él es justo, está diciendo, hey, yo soy justo por mi propia justicia, por mis propios méritos, por lo que yo hago, por mi moralidad, por mi religión, porque soy bueno, porque soy amable, porque soy educado. Y a un lado queda la justicia de Dios a través del sacrificio de Cristo. Isaías, el profeta Isaías dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Y mire, tengo unas traducciones acá de lo que el profeta Isaías trató de decir. En otras palabras, Isaías dice, todos somos como gente impura, todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia, todos nos marchitamos como hojas, nuestras iniquidades nos arrastran como el viento. Eso es lo que dice Isaías. Si bien dice Isaías en el 64:6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Y mira esta última traducción. Dice Isaías, aún nuestras mejores obras son como un trapo sucio. Hemos caído como hojas secas y nuestros pecados nos arrastran como el viento. Esa es la justicia del hombre, no así la justicia de Dios. La justicia de Dios nos perdona, nos limpia y su sangre nos cubre de todo pecado. Pero la justicia del hombre es como trapos de inmundicia. Cuando alguien dice que se justifica a sí mismo, esto es pensar como la iglesia tradicional que dice que podemos ir al cielo a través de nuestras obras. Yo pregunto, ¿usted va a ir al cielo porque es bueno?
¿Usted va a ir al cielo porque tiene buenas obras? No. La Biblia dice en Efesios 2, 8 al 10, porque por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros. Pablo dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero pastor, yo soy bueno. Es verdad, qué bueno que usted es bueno, pero usted no va a ir al cielo porque es bueno. Usted va a ir al cielo porque Cristo le ha perdonado y le ha justificado a través de su sacrificio en la cruz. Yo no voy al cielo porque soy bueno. Denle un aplauso fuerte al Señor, hermano. Mire, yo no voy al cielo porque soy bueno. ¿Usted cree que yo soy bueno? Yo no soy bueno. Yo soy malo, yo no soy bueno. Pero si yo fuera bueno, le aseguro que me quedaría aquí en esta tierra porque simplemente soy bueno. Pero si he sido justificado por Cristo, si he sido lavado por su sangre, yo tengo la seguridad eterna de ir al cielo. Amén. No por mis obras, sino por la gracia y en la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y Romanos 3:28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe y no mediante las obras. Una actitud frente a la oración, mis hermanos, es ir delante de Dios sin arrogancia y sin falsa espiritualidad. Y el otro punto, sé que no tengo mucho tiempo esta mañana, pero mire la oración del ¿cómo se llama? Del publicano en el versículo 13. ¿Qué dice el publicano? Vamos a ver. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. A diferencia, hermanos, a diferencia, el fariseo estaba frente al altar haciendo alarde de todo lo que él era. El publicano, ¿dónde estaba? Estaba de lejos. Ni siquiera, hermanos, tenía la fuerza espiritual y moral para acercarse donde estaba el fariseo. Porque él estaba reconociendo que era un pecador y que necesitaba de la gracia de Dios. Y como estaba diciéndole, sé propicio, y se golpeaba el pecho, reconociendo su pecado, su derrota por el pecado, pero diciéndole al Señor, Señor, por favor, perdona mis pecados, ten misericordia de mí. La segunda actitud frente a la oración es que debe de estar llenos de humildad y sinceridad. Mire, así muy rápido, hay 4 cosas que yo quiero dejar en sus corazones. Primero, debemos venir en oración con confesión. El publicano llegó confesando su pecado. El otro llegó haciendo alarde de lo que hacía. Este llegó diciéndole, Señor, por favor, que no sea derramado tu juicio sobre mi vida. Confesemos nuestros pecados. Otro punto, hay que venir delante de Dios, hermanos, en oración con arrepentimiento. Arrepentirse es el pesar que se siente de algo malo que se ha hecho y el deseo de no volverlo a hacer. Arrepentimiento. El tercer punto que necesitamos es que debemos venir en oración con todo respeto delante de Dios. Recuerde que al orar estamos frente a la presencia de Dios. Respeto, respeto, respeto. Y por último, porque no tengo mucho tiempo, debemos venir en oración con toda humildad. No con arrogancia, no con prepotencia, sino con humildad. Porque Jesús dijo al final que el que fue justificado fue el publicano, no el fariseo. Y él mismo dijo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Démosle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tengamos buena actitud cuando oremos al Señor. Cierre sus ojos. Padre Santo, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias porque hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado y nos has bendecido. Muchas gracias por tu amor y muchas gracias por tu perdón. Dios, bendice nuestros diezmos y ofrendas, porque te lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo tu Hijo. Amén y amén.